¿Te has preguntado alguna vez qué sentirías al regresar al lugar donde aprendiste a odiar la injusticia? George lo sabía, cada pasillo tenía su propio fantasma. Pero la verdadera sorpresa lo esperaba en el aula más soleada del edificio. El olor a linóleo barato y tiza húmeda era el mismo. George, canoso y con el ceño eternamente fruncido, respiró hondo en el vestíbulo de la escuela. Había aceptado el trabajo de director sin mucha emoción, solo porque quedarse en casa ya no era opción después del divorcio. Un sitio seguro para reiniciar, se repitió. Pero los pasillos parecían susurrar, viejo tonto, ¿a quién quieres engañar? Entró al aula de la profesora Wallace, donde lo esperaban 30 alumnos y un silencio incómodo. La mujer, alta, huesuda, con gafas que la hacían parecer más severa de lo que era, se giró hacia él, levantando una carpeta azul. Señor director, ¿puede esperar afuera? Estamos revisando la tarea. George fingió una sonrisa. Vengo a observar, como cada lunes. Pero Wallace ni parpadeó. Perfecto. Entonces puede ayudarme a encontrar la tarea de la señorita Rowe. Son 40 páginas. ¿Dónde están? Un murmullo recorrió el aula. George reconoció el nombre al instante. Rowe. Como su propio apellido de nacimiento, antes de cambiarlo tras el escándalo familiar. Coincidencia, pensó, pero un sudor frío le recorrió la espalda. La chica, sentada en la última fila, levantó la barbilla con desafío. No tengo esa tarea. ¿Y por qué no? Inquirió la profesora, afilando la voz. Porque yo, soy la directora de esta escuela, soltó la chica, riendo, como si fuera una broma interna. La clase estalló en carcajadas. Wyatt se enrojeció. Silencio. Señor director, ¿qué opina? George miró a la joven, y en ese momento lo golpeó el parecido, la nariz, el mentón, incluso la mirada sarcástica. Como si estuviera viendo a su hermana hace 30 años, la misma que desapareció tras la humillación de su padre. Su corazón tamborileó. Antes de poder responder, la campana sonó y los alumnos salieron atropelladamente. George se quedó quieto, mirando el pupitre vacío de la chica Rowe. ¿Podía ser? Se obligó a salir del aula, ignorando la pregunta de Wallace, fingiendo normalidad. Lo que pasó después, lo cambió todo. Y tú no querrás perderte cómo se desarrolla. Lo que George descubrió esa tarde desenterró viejas heridas, y una verdad que nadie en el pueblo estaba dispuesto a enfrentar. No podía quitarse la imagen de la chica Rowe de la cabeza. Su cabello rebelde, la forma en que se mordía el labio. George, que siempre había despreciado los sentimentalismos, sintió una punzada de miedo. ¿Y si era familia? ¿Y si el pasado había regresado para exigir cuentas? Esa tarde, entre montañas de papeles y correos electrónicos, buscó el expediente de la alumna Rowe. El ordenador lento, la silla incómoda. Todo le parecía una excusa para no enfrentarse a la realidad. Cuando al fin encontró la ficha, sus manos temblaban. Madre, Susan Rowe. Padre, desconocido. Susan. El mismo nombre de su hermana. ¿Era posible? Había oído rumores, una hija secreta, un embarazo adolescente, una pelea brutal y la desaparición. Pero jamás creyó que Susan hubiera regresado, ni mucho menos que tuviera una hija en el mismo colegio. Su primera reacción fue ira. ¿Por qué nadie le avisó? ¿Por qué Susan no le buscó antes de morir, antes de dejarle solo con un padre amargado y violento? Pero luego llegó la duda. ¿Y si la chica tampoco sabía nada? ¿Y si estaba tan perdida como él? Esa noche, George caminó por el barrio, observando las luces en las ventanas. En cada sombra veía el rostro de Susan, la risa ahogada, los ojos llenos de reproche. El verdadero enfrentamiento estaba a punto de comenzar. No querrás perderte la batalla que viene. Nadie en el claustro esperaba que George, el nuevo director, pusiera en tela de juicio años de secretos. Pero ese martes,
todo el sistema empezó a tambalearse. A la mañana siguiente, la profesora Wallace lo esperaba en la sala de maestros con los brazos cruzados. Señor director, la señorita Rowe volvió a faltar. Su tono era casi triunfal, como si esperara que George la castigara. Pero él, en vez de seguir el protocolo, pidió hablar con la alumna en privado. Wallace resopló, pero obedeció. Minutos después, la chica Rowe entró en la oficina. Masticaba chicle, los brazos cruzados. ¿Por qué me llamaron? Me van a expulsar. George tragó saliva. No, solo quiero saber, ¿por qué no entregaste la tarea? Ella soltó una carcajada seca. ¿A usted le importa? Nadie nunca pregunta eso de verdad. Había algo en la voz de la joven, una mezcla de resignación y desafío que George conocía demasiado bien. Te pareces mucho a alguien que yo conocí, dijo, con voz queda. La chica levantó una ceja. Mi madre también era así. Nadie entendía sus reglas. De pronto, la puerta se abrió. Wallace, indignada. ¿Está usted defendiendo la indisciplina, señor director? George se giró, furioso. No, estoy defendiendo a una alumna. Y estoy haciendo mi trabajo. El silencio fue absoluto. Por primera vez en años, George sintió que estaba tomando partido por la justicia, no solo por el reglamento. Esa noche, los rumores corrieron por el pueblo. El nuevo director había cambiado las reglas. La revelación estaba cerca. Pero la verdad puede ser más dolorosa de lo que imaginas. La noche que George decidió enfrentar el pasado, el pueblo entero sostuvo la respiración. Porque en el fondo, todos temían lo que él podría descubrir. George buscó en los archivos antiguos del colegio. Expedientes, cartas, informes disciplinarios de hace 20, 30 años. Encontró un sobre sin remitente, sellado y empolvado. Dentro, una carta escrita con la caligrafía temblorosa de su madre. Si algún día encuentras esto, George, debes saber que hice lo mejor que pude. Susan era solo una niña, y yo no supe protegerla de la vergüenza. No busques culpables, hijo. Solo intenta perdonar. Las palabras lo atravesaron como un puñal. Durante años había culpado a todos, incluso a sí mismo. Había odiado el colegio, el pueblo, el apellido. ¿Pero alguna vez había intentado perdonar? La chica Rowe, su sobrina, ni siquiera sabía quién era él. Al día siguiente, la convocó a su oficina. Le mostró la carta, sin una sola palabra. ¿Qué se supone que haga con esto? Preguntó ella, nerviosa. George tragó saliva. Solo, léela. Y si quieres hablar, estaré aquí. Por primera vez, la joven bajó la guardia. Nadie me había ofrecido nunca escucharme, susurró. George, cansado, sonrió. A veces, eso es todo lo que necesitamos. La tensión se disipó un poco, pero la herida seguía abierta. La última verdad estaba a punto de salir a la luz. La decisión más difícil aún estaba por llegar. Cuando la verdad se revela, nadie sale ileso. Pero es ahí cuando la familia puede encontrar su verdadero rostro. La noticia de que George era el tío de la joven Rowe se esparció como pólvora. Hubo escándalo, cuchicheos en la sala de maestros, llamadas anónimas. Algunos padres exigieron su renuncia. Otros, por primera vez, lo miraron con respeto. La chica Rowe llegó temprano al día siguiente. Había leído la carta varias veces, llorado en silencio. Entró a la oficina de George sin tocar. No puedo cambiar el pasado, dijo, la voz temblorosa. Pero tampoco quiero repetirlo. George asintió. Nadie puede. Pero sí podemos decidir a quién escuchamos ahora. Ambos se miraron, agotados pero aliviados. El silencio se llenó de una extraña gratitud. La clase del lunes siguiente fue diferente. George entró al aula de la profesora Wallace, quien lo miró con recelo.
La joven Rose se levantó.